Ahora sí, ¿no? Estaba por alguna razón bajo el volumen del micrófono. Genial. Bueno, ok. Bueno, estaba esperando un rato a ver si llegaban más. Llegaron un par. Así que hoy llegaron un par más. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen con los ejercicios? En teoría todavía no se habilitó la práctica 3, ¿no? O sea, todavía están con los ejercicios de función cuadrática. Si no me equivoco, con Adriana el martes ya vieron algo de función cuadrática. Sí, cuadrática y polinómica, pero esto de la práctica 2 todavía. Genial. Bueno, Eh, ¿hasta dónde llegaron más o menos? ¿De qué hay dudas? ¿Qué ejercicio podemos hacer? Con cuadrática no habíamos tenido muchos problemas y después, yo por lo menos cuando arrancamos con las polinómicas ahí un poco me perdí. Pero con cuadrática hicimos varios ejercicios y no tuvimos problemas en general. Ok. Sí, yo tengo unas dudas de polinómicas de ciertos ejercicios, pero no sé, si hay otra duda antes, no hay drama. Bueno, pero entonces, ¿qué opinan? Cuadráticas dicen que lo demos por cerrado. Ah, alguien dijo algo en el chat. ¿No viene entregando los adicionales? ¿Hay algún problema si no lo entrego? Eh, no, o sea, son opcionales como para que ustedes tengan un seguimiento de cómo vienen. Eh, Les sugerimos fuertemente que lo hagan, pero depende de cada uno, queda a criterio de ustedes. Bueno, entonces de cuadrática, le decimos adiós a cuadráticas. ¿Quedan dudas de cuadráticas? ¿Alguien tiene alguna duda con algún problema en particular? Si no, vemos alguno de los que mencionaste vos, Inés, de polinómicas. ¿Con cuáles tuviste dudas, por ejemplo, de polinómicas? No entendí del todo bien cómo aproximar un cero o una raíz, entonces no sabía cómo hacer, por ejemplo, el 30 o el 31. 30 o 31. Creo que estamos viendo cosas distintas. ¿De qué práctica estás hablando? Es la práctica 2 que decía algo así como que el 30 y el 31 son opcionales, o una cosa así. Ah, Pero sí, sí, estaba yo. Perdón. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿dónde dice aproximar? El 31 dice aproximar con error menor que 1,32, ese me perdió mal. Y Sí. los otros que dicen, tiene un cero en el intervalo tanto, tanto, como probarlo, supongo que también tiene que ver con eso. ¿Hablaron de Bolzano con Adriana? Sí, sí, sí. Genial, o sea, bueno, entonces la idea de estos ejercicios, si quieren, los discutimos brevemente. Son opcionales, pero conceptualmente aportan un montón, así que está bueno mirarlos. Eh, uy, ahora comparto una pizarra. Bien. Entonces, la idea de estos ejercicios, o sea, por ahí el 30 es lo más conceptual está en el 30, el 31 después es hacer algunas cuentitas, después lo charlamos, pero veamos primero el 30. El 30 básicamente, fíjense que nos da una función que es una función polinómica de qué grado. 3, ¿no? Sí, 3. Nos dan esa función que está ahí, que es una función polinómica de grado 3. Tenemos una formulita para encontrar raíces de funciones polinómicas de grado 3, así como tenemos una formulita para encontrar las raíces de todas las cuadráticas.
No, no exactamente. No, no tenemos una formulita. En algunos casos, si ciertas funciones polinómicas de grado 3, por ejemplo, si yo me cruzo con esto en la vida, x por x al cuadrado menos 25, esa es una función polinómica ¿de qué grado? Esa que escribí De ahí. grado 3, de grado Es 3. de grado 3. No tengo una formulita, pero por cómo está escrita, como está factorizada, ¿puedo encontrar las raíces de esa función polinómica? Y podrías encontrar las de la cuadrática adentro. Bueno, O pero la... además tengo este x multiplicando afuera, o sea, ¿cuáles son las raíces? O sea, para que esto sea cero, o bien el muchacho verde es cero, o bien el muchacho rojo es cero, ¿no? Porque es un producto entre dos cosas. Para que un producto de cero, alguno de los factores tiene que ser cero, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Entonces es una cúbica, pero por cómo está escrita, le podemos encontrar las raíces. Para que el coso verde sea cero, x tiene que ser cero, y el rojo es una cuadrática, le puedo encontrar las raíces como más me guste. Ni hace falta usar la fórmula, ¿no? Porque ahí puedo despejar directamente que módulo de x es 5, entonces x es 5 menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Bueno, en ciertos casos las funciones polinómicas pueden venir escritas en una manera, o las podemos construir de cierta manera que sus raíces son evidentes, pero si tenemos una función polinómica de grado 3 como esta que está acá, y nos dicen encontrar las raíces, estamos muertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en principio no puedo encontrar las raíces, pero eso no quiere decir que yo no pueda, una cosa, hay algo que se llama, o sea, en matemática muchas veces nos preocupamos por la existencia de ciertas cosas. Más allá de decir quiénes son exactamente, nos preocupamos solo por su existencia. Entonces, es una cosa muy diferente decir una función tiene una raíz que decir quién es esa raíz. ¿Están de acuerdo que son dos cosas muy distintas? Sí. Entonces, el ejercicio 30 se trata un poco de eso. Es una función cúbica. No vamos a encontrar la raíz de manera exacta. No nos piden, no nos dicen que digamos cuál es la raíz, sino que de alguna manera nos pide demostrar que tiene alguna raíz por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, para empezar a hablar, es una función polinómica de grado 3. ¿Cómo son las funciones polinómicas? Ya que estuvieron hablando de Bolzano. ¿Qué característica importante tienen a la hora de hablar del teorema de Bolzano, por ejemplo? De que son continuas. Es una función continua, ¿sí? Es una función continua. Entonces, ¿qué pasa con el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano, habrán visto con Adrián el martes, que tiene un corolario que nos dice que si una función continua cambia de signo, necesariamente tiene que tener una raíz en algún lado, ¿no? Porque básicamente la idea es, voy a hacer un dibujito acá. Imagínense que quisiéramos ponernos a armar un gráfico de esta función, ¿sí? A mano, como aprendimos en las primeras clases. Fíjense que me hablan del intervalo 1, 2, así que por ahora me voy a preocupar en esos dos numeritos que son como los bordes del intervalo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber por dónde va el gráfico de la función, estoy hablando del ejercicio 30 ahora, ¿no? ¿Qué coordenada ahí tiene el punto cuya coordenada x vale 1? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una ecuación? Bueno, pero digo, ¿cómo sé qué punto dibujar? O sea, quiero saber qué punto dibujar con coordenada x igual a 1. ¿Qué hago? ¿Cómo se construye el gráfico de una función? Podría reemplazar, tal vez, no, no sé de dónde sacan la I. Reemplazar, ¿no? Así, o sea, así armábamos el gráfico de una función, ¿no? Por ejemplo, armamos la tablita, otra forma, valores de x, qué valor me daba f, y íbamos poniendo los puntos en el plano, ¿no? Si yo quiero saber el punto con x igual a 1, para la coordenada y lo que voy a tener que hacer es evaluar f en 1, voy a tener que hacer f de 1, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuánto vale f de 1? -5. Me queda 1 al cubo, más 1, 2, menos 7, menos 5. Entonces, no sé, si menos 5 está por acá, es solo un gráfico esquemático, ¿no? Esta función tiene que pasar por acá, pasa por este punto. Veamos dónde está cuando x es 2. ¿Cuánto vale f de 2? Esto me dio 1 menos 5, entonces paso por el 1 menos 5. 2f de 2, toca hacer 2 al cubo, que es 8, más 2, 10, menos 7, que es 3, ¿no? 3, 3, 3. Entonces pasa por el punto 2, 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esa función pasa por esos dos puntos? Las 27 personas restantes que están conectadas a este Zoom, bueno, no Zoom, esta cosa que estamos, ¿están de acuerdo con lo que estamos diciendo? ¿Están... Sí, sí. Digo, tengan en cuenta, chicos, esto, yo a veces pierdo la paciencia fácilmente, pero digo todas estas cosas con todo el amor del mundo. Esto es totalmente optativo. O sea, la materia esta, incluso en el mundo prepandémico, no tenía asistencia. O sea, que ustedes estén acá, a mí no me cambia nada. Si están acá es por ustedes. Entonces, si van a estar acá muteados con esto de fondo mientras miran Netflix, yo no tengo drama, pero mira al pedo, ¿no? Como, porque estoy hace 10 minutos hablando con Inés nada más, solo con Inés. Nadie responde nada. Y está todo bien, yo no me ofendo ni nada por el estilo, pero no, o sea, no sientan que tienen la obligación de estar acá. La idea de esto es que pregunten, participen, se saquen las dudas, digo. Porque digo, si nadie dice esto ni esto, ¿qué todos saben hacer el ejercicio 30 en su totalidad? O sea, no dicen nada porque están aburridos. La impresión que me quedó de la clase pasada no era que éramos todos Gauss y Newton. Había que remarla, entonces, como, no sé, aviso por las dudas, porque digo, por ahí alguien llegó tarde a la materia y piensa que es con asistencia obligatoria y que yo me estoy fijando quiénes vienen y quiénes no, y tengo una lista de conceptos, no, nada, cero, no me fijo nada, no nos importa eso. Si vienen acá es por ustedes, entonces nada. Listo, bueno, sigo. Pasa por estos dos puntos la función, como dijo Inés, es una función continua, entonces, una función continua, ¿cómo es su gráfico? Digo, en términos coloquiales, ¿qué significa que una función sea continua en términos de su gráfico? Que cuando yo haga el dibujo de la función, el gráfico de la función, básicamente lo que no puedo hacer es soltar el lápiz de la hoja, ¿no? ¿Sí? Es un trazo único y continuo. Entonces, si el gráfico de esta función es continuo, entonces va a conectar estos dos puntos sin soltar el lápiz de la hoja, entonces en algún momento, ¿qué le va a pasar? ¿Qué cosa va a atravesar? El eje X. En algún momento va a atravesar el eje X. Eso significa que estoy en una raíz de la función, ¿no? Porque si atraveso el eje X, significa que la coordenada ahí, ¿cuánto vale? 0. 0. 0, ¿sí? Entonces, Bolzano me asegura, como f de 1 es negativo y f de 2 es positivo, no me importa que sean menos 5 y 3, los números en sí son irrelevantes, pero aquí es positivo, perdón, aquí es negativo, acá es positivo y f es continua, entonces Bolzano me asegura que existe, ese simbolito es existe, una raíz en el medio de esos dos. O sea, en el intervalo 1, 2. Bolzano me dice que hay una sola raíz, me dice que hay 15 o que no sabe. Una. ¿Solo una? Que no sabe, puede haber hasta 3, digamos. Bueno, como es una perfecto, como es una polinómica de grado 3, en este caso podría haber 3. Pero digo, Bolzano en general, cuando te habla de cualquier función, lo único que te dice es que existe alguna raíz. Por ahí hay más. Solo te asegura que hay una. Pero digo, esta función podría ser esto, el gráfico podría ser algo así, pero también podría ser algo así. Bueno, justo este no, porque como es una polinómica de grado 3 no podría tener tantas raíces. Como bien dijo Inés, en este caso a lo sumo 3. Pero en general, cuando uno aplica el teorema de Bolzano, el corolario en realidad del teorema de Bolzano es, bueno, sé que seguro existe una raíz, tal vez más, pero al menos una, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que lo que acabamos de hacer acá es probar que f tiene un 0 en el intervalo 1, 2.
O sea, lo que acabamos de hacer es demostrar el inciso A, probar matemáticamente que esta función tiene un 0 en este intervalo. ¿Por qué? Porque es continua, en 1 es negativa, en 2 es positiva, entonces en algún lugar tiene que cambiar de signo, es decir, tener una raíz. Entonces terminamos el inciso A. Entonces, con eso en mente, si yo quiero hacer, por ejemplo, el inciso B, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo, reemplazar y esperar a que uno te dé negativo y el otro Exactamente, positivo. reemplazar y cruzar los dedos de que en 1,7 me dé de un signo y en 1,8 me dé otro signo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no voy a hacer todos, pero hagamos el B. ¿Cuánto da f de 1,7? Hay que ir a la calculadora ahora, ¿no? Tengo que hacer 1,7 al cubo más 1,7 menos 7. ¿Alguien me dice cuánto da? Me dio menos 0,387. Perfecto. Menos 0,39, pongámosle para redondear. Y f de 1,8, tengo que hacer esto, 1,8 al cubo más 1,8 menos 7. ¿Qué da? 0,632. 0,63, más o menos, ¿sí? Entonces, de nuevo, me dio negativo un lado y positivo el otro. Pero fíjense que además, o sea, desde el punto de vista formal y matemático, la idea es la misma de recién. O sea, digo lo mismo, ¿no? Entonces, como es continua, en el medio tiene que cruzar al 0. Existe una raíz. Digo, desde el punto de vista formal, el inciso B y el inciso A son exactamente lo mismo. Ahora, desde el punto de vista intuitivo o de cálculo, fíjense que lo que el inciso B nos está diciendo de alguna manera es que estamos aprisionando a esa raíz. Porque en el inciso A sabíamos que esa raíz tenía que estar entre 1 y 2. Y ahora de golpe redujimos la incerteza, ¿no? O sea, en el inciso A sabíamos que entre 1 y 2 había una raíz, tal vez más, pero una. Y ahora sé que entre 1,7 y 1,8 hay una raíz. Y fíjense que los valores que obtuvimos también sigue siendo uno negativo y otro positivo, pero son mucho más cercanos a 0. Es decir, si yo vengo acá al mismo gráfico a intentar plasmar esto, qué sé yo, por acá está 1,5, no sé, por decir algo, por acá está 1,7 y por acá está 1,8, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el gráfico de la función pasa por este punto y pasa por este, ¿no? Estoy haciendo el gráfico esquemático, ¿no? Esto sería 1,7 y menos 0,39 y 1,8 y 0,63, pero pasa por esos dos puntitos que de golpe empiezan a estar cerquita del eje X y cerca entre sí a su vez, ¿sí? Entonces fíjense que de golpe yo sé que esta función tiene una raíz entre 1,7 y 1,8. Entonces no teníamos una fórmula exacta que nos diga cuáles son las raíces de la cúbica, pero dependiendo de cuál sea el grado de precisión que querramos tener, medio que ya podemos decir dónde tiene una raíz esta función. Si a mí me interesa ser poco preciso, te puedo decir, y esta función en 1,70 y pico tiene una raíz, porque entre algún lugar entre 1,7 y 1,8 está esa raíz. No se puede ir para afuera, ¿no? Ya la tenemos encerrada ahí. Y de hecho, fíjense que en el inciso C nos ponemos más precisos aún, porque el inciso C me dice, fíjate que cae acá. O sea, el inciso C, de nuevo, no vamos a hacer la cuenta, pero vos venís y haces f de 1,73 y te da algo chiquito pero negativo, y después haces f de 1,74 y te da algo chiquito pero positivo. Entonces ya sabés que la raíz está entre 1,73 y 1,74. O sea, estamos diciendo, básicamente estamos diciendo cuál es la raíz con un error de un centésimo. ¿Sí? O sea, a lo sumo le estamos pifiando por, digo, sé dónde está la raíz. O sea, no hay ninguna forma de saberlo exactamente. Es así, es medio lo más Bueno, aproximado posible. exacto, en general no. En general no. Para las funciones cúbicas a veces se puede deducir una fórmula que no la vamos a ver acá y no aplica siempre, pero en general, o sea, la idea es que cuando uno se encuentra con una función cualquiera, que no tiene por qué ser una cúbica o una de grado 5, podría ser una función que ni siquiera sea polinómica. La idea es esta y no tenés una fórmula genérica que te diga
averiguarlo exactamente. De nuevo, en general, después existen funciones particulares en las cuales sí se va a poder, como la cúbica que escribí hace un rato, como las cuadráticas, algunas trigonométricas, dependiendo a qué lo tengas igualado, se va a poder. O sea, a veces se puede, pero en general no. Este es un ejemplo en el que no, al menos con las herramientas que tenemos. ¿Sí? Entonces, en este caso yo sé dónde está la raíz con un error de 0,01, básicamente. ¿Se entiende? Porque digo, sé que está entre 1,73 y 1,74. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo que la raíz es 1,73, bueno, le estoy pifiando, porque yo sé que en 1,73 no hay una raíz, ¿no? Porque cuando evalúo la función ahí no me da 0, me da negativo. Pero a lo sumo le estoy errando por 0,01. ¿Sí? Porque sé que la raíz está a menos de esta distancia del 1,73. ¿Lo ven? Lo mismo si digo 1,74, ¿no? O digo podría ser el número que está en el medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? De hecho, esta es la forma en la que operan las computadoras o las calculadoras numéricas cuando nos dan respuestas a ciertas funciones. Básicamente lo que están haciendo es aplicando el teorema de Bolzano un montón de veces, muchas más que esta, hasta tener una respuesta con 10 decimales. ¿Sí? Es decir, yo puedo ir a una computadora y decirle, decime cuál es la raíz de esto, y me va a dar un número. ¿No? Por ahí no va a ser el número exacto, pero va a haber hecho este proceso miles de veces, entonces me puede dar miles de decimales de precisión. ¿Sí? Porque yo ahora puedo venir y hacer un inciso D en el cual vuelvo a ajustar un poquito el intervalo y lo sigo haciendo hasta que eventualmente tengo a la raíz encerrada entre un número de 10 decimales y otro número de 10 decimales. Entonces ahí estoy pifiando recién en el décimo decimal. ¿Se entiende? Si yo sigo haciendo esto, voy ajustando la aproximación. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dudas? Ahora entendí, perfecto, gracias. Genial. Entonces la idea del 31 es eso, es hacer eso para esa función hasta cometer un error menor que 1,3, un 32avo. Que un 32avo no sé, qué sé yo cuánto es. Hay que hacer la cuentita y ver cuánto es. Es al 0,0 algo. La hacemos. Un 32avo es algo así como 0,03 más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Y básicamente hay que encontrar dos numeritos que estén separados por esto, más o menos. Si quieren ser más precisos, pongan el resultado exacto de un 32avo. Dos numeritos que estén separados por eso, que en uno la función me dé positiva y en otro la función me dé negativa. Entonces yo ya voy a estar seguro que la raíz cae en el medio de esos dos y el error que estoy cometiendo es menor a esto, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea del 31. Es lo mismo, pero al revés, no. Es lo mismo por al revés, porque en el problema 30 ya nos están diciendo cuál es el intervalo. Nos dicen, che, fíjate que en este intervalo cae una raíz. Me lo dan servido y yo lo único que tengo que hacer es ir y evaluar. Acá ahora yo me quiero construir un intervalo de este tamaño que contenga la raíz. Entonces, por ejemplo, en el inciso A me dan una función que es una polinómica de grado 5 y ya me dan una pequeña ayuda. Me dicen que estoy entre 2 y 3. O sea, entre 2 y 3 esta función va a tener una raíz. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es empezar a subir todo lo que pueda de 2. Por ejemplo, no lo voy a hacer entero, pero esquemáticamente. ¿Cuánto da esta función en 2? O sea, lo vas achicando y si en algún momento ya no te dan uno y uno y te dan dos positivos o dos negativos, es que te pasaste. Ahí me pasé, exactamente, exactamente. Pero digo, en este caso, por ejemplo, f de 2, ¿cuánto me da? Me da 2 a la quinta, que es 32, menos 2, menos 32. O sea, f de 2 da menos 2, si no me equivoco, ¿no? Y f de 3 es 3 a la quinta, que andás a ver qué es. Ahí me fijo en la calculadora. Menos 3, menos 32. No sé cuánto va, pero va a dar positivo. Tres a la quinta es 243, ¿puede ser? 243. Sí, no sé, lo escribí muy mal en la calculadora. No, pues,
y después hay que hacer menos 3 y menos 32. O sea, 240 menos 32, que es 208, ¿puede ser? Sí, Entonces, básicamente ahí lo que tenemos es que f en 2 me da menos 2, f en 3 me da 208, entonces seguro hay una raíz entre los dos, ¿sí? Ahora, me piden que encuentre esa raíz. Si yo lo dejo ahí, ¿cuál es el error que estoy metiendo? Y estoy cometiendo un error de 1, ¿no? Porque le estoy pifiando a lo sumo. O sea, el rango en el cual yo estoy dando mi raíz mide 1. Yo lo que quiero es dar un rango que mida esto. Entonces, como decía recién, creo que Sofía, empiezo a subir, tengo que tomar numeritos cada vez más grandes que el 2, pero sin que deje de pasar qué cosa. Que cuando la evalúe me dé como negativo. Tiene que ser negativo. negativo. Y empiezo a agarrar números cada vez más chicos que 3, pero sin que me deje de dar positivo. Eso, como son números reales, lo puedo hacer tanto como quiera. O sea, yo puedo frenar acá, pero en realidad puedo seguir infinitamente y podría dar un intervalo que mida 0,00000, tantos ceros como átomos hay en el universo y un 1, ¿no? Va a ser más molesto, pero uno le puede hacer todo lo que quiera. En este caso hay que hacerlo hasta acá nada más. Entonces esa sería la idea del 31. ¿Sí? De nuevo, es un ejercicio opcional, pero da la pauta de para qué sirve básicamente, o una de las utilidades que tiene el teorema de Bolzano, que es esto. Que esta es la forma en la que las computadoras estiman numéricamente cosas, o raíces de funciones. ¿Sí? Bien. Genial. No sé si podremos hacer algún otro ejercicio de polinómicas. Yo no llegué a arrancar casi con la guía en la parte de polinómicas, así que Obvio, sí, sí. lo mismo el ejercicio, pero para verlo. Genial. Sí, sí, porque además este está bueno, pero de nuevo, es como un ejercicio opcional que es más conceptual que otra cosa. No tiene mucho que ver con lo grueso de polinómicas. Entonces, sí, desde luego, hagamos alguno a ver. ¿Dónde empiezan los de polinómicas? A ver. A partir del 24. Bueno, ¿qué hicieron? O sea, así no me repito con Adriana. ¿Qué ejemplos hicieron con Adriana la vez pasada? Yo la vez pasada me tuve que ir antes, yo llegué a cuadrática nada más, así que no. Bien. Hicimos el 24. Creo que el 25 también. Y me parece que eso es todo. Bueno, No sé, de lo que tengo anotado me parece que es eso, pero por ahí a los otros también los explicó y no anoté. ok. No, solo el 24. ¿24 A y B hicimos? Ok, el 25 no. No. Bueno, entonces el 24, 25 y 26 también, por ir resumen un poco el grueso de el tipo de cosas que hay que saber hacer con polinómicas. No voy a hacer de nuevo el 24 porque ya lo hicieron, pero algo parecido vamos a hacer. Fíjense, por ejemplo, leamos el 24. Ahora después buscamos otro ejemplo y lo hacemos. ¿Cuál es la idea del 24? La idea del 24 es que me dan, fíjense, me dan una función que de qué grado es en el inciso A. No sé si lo podrás pegar en... Sí, claro. No lo tienen. Bueno, pero para que busco directamente otro, así no repetimos ese. Ese es grado 4, ¿no, profe? Es de grado 4, sí. Espera que voy a... es que tal vez sea el único. Porque, o sea, ese ejercicio lo usaron para hacer Ruffini, ¿verdad? ¿Hicieron Ruffini con Adriana? Sí, hicimos Ruffini. Claro, estoy buscando si hay otro, pero me parece que es el único. Por ahí en los al final de la guía que están los surtidos.
El 12 de los surtidos es parecido, sí. Hagamos el 12, está lindo. Bien. Ahí lo copio en la... Bien. Entonces, este no es el 12 de la guía, sino que es el 12 de los surtidos que vienen al final. Dice, se sabe que el gráfico de f de x, bla, 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 me dan una función, corta el eje x en tal lugar. Y después me dice encontrar todos los puntos donde el gráfico de f corta el eje x. Y después me pide otra cosa, pero vamos por partes. Entonces, si me están pidiendo los puntos donde el gráfico de f corta el eje x, básicamente, ¿qué cosas de la función me están pidiendo? Raíces. Las raíces, profe. ¿Qué significa los puntos donde la función corta el eje x? O sea, ¿qué tendría que estar buscando? Las raíces. Ahí un chico respondió, las raíces. Las raíces. Ah, sí, creo que te escucho re bajito, Iván, pero sí, las raíces. Bien. Recién veo el chat, eso que dice Lucas de alguien sabe hacer el 3, 1 de adicionales. Bueno, después lo vemos si querés eso, Lucas. Haceme acordar luego. Entonces, básicamente me están viendo buscar las raíces. Entonces, de nuevo, estamos como en un quilombo, ¿no? Porque es una función de grado 4, es un polinomio de grado 4. No tenemos una formulita para buscar raíces de polinomios de grado 4. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, antes de tirarnos de un puente o de ponernos a llorar, veamos que esta función se puede escribir un poquito más simpática, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esa función? ¿Qué particularidad tiene este polinomio de grado 4? Factor común x. Exactamente, no tiene término independiente, ¿no? Entonces todos los términos son al menos proporcionales a x. Entonces yo puedo sacar factor común x y me queda x por, ¿qué cosa? 3x a la tercera. 3x al cubo, perfecto, más x al cuadrado, Menos 8, menos 8x, más 4. excelente. Entonces, o sea, siempre que se trate de buscar raíces de una función, esto como decíamos hace un rato, sea una función polinómica, o sea, que la función del tipo de que sea, lo más amigable y lo más sensato es tenerlo lo más factorizada posible. ¿Por qué? Porque buscar raíces significa buscar los lugares donde la función es cero. Si la función está factorizada, que esté factorizada significa que para que sea cero, alguno de los factores tiene que ser cero, ¿no? Porque cuando uno tiene una multiplicación de muchas cosas, aunque alguna de ellas sea cero, mata a todas las demás. Entonces, factorizar las funciones simplifica la tarea de buscar raíces, ¿sí? Por ejemplo, en este caso teníamos el quilombo de buscar raíces de una función de grado 4 y ahora de golpe se transformó en dos quilombitos un poco más chiquitos, porque lo que tengo que hacer es o buscar raíces de una función de grado 1, que es la x solita, o buscar raíces de una función de qué grado. 3. Una 3. consulta. Sí, Pero sí. ahí cuando me dice que en el punto menos 2, 0 hay una raíz, o sea que la corta Perfecto. menos 2 Ahí, 0. ahí voy a eso, sí, totalmente. Ah, Me dan un dato ahí que ahora vemos por qué me lo dan. ¿Sí? Totalmente. Entonces, hasta acá, o sea, estoy ignorando este dato que me dan. El dato este de corta el eje X, bla, bla, bla. Solo yo tengo esa función y qué tendría que hacer si quisiese buscarle raíces. Entonces, todo muy lindo, logré separarlo en dos. Uno de esos dos problemas es muy fácil de resolver, ¿no? Porque ¿cómo tiene que ser X para que el muchacho azul sea cero? 0. Cero. Entonces, factorizarlo evidentemente me ayudó un poco. El tema es que lo otro que me quedó es más amigable en el sentido de que tenía algo de grado 4 y ahora tengo algo de grado 3. Cuanto menor es el grado, mejor. Pero seguimos en la misma, ¿no? Porque tampoco tengo una formulita para hallar raíces de algo de grado 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, moraleja y resumen hasta ahora, factoricé. Si lo que me interesa es buscar raíces, tengo que igualar a 0. Esto pasa si x es igual a 0 o bien si el otro choclo es igual a 0. Entonces, medio que una raíz ya la encontré, ¿no? ¿Una raíz cuál es? 0. 0. Ahora,
Dijimos, es un polinomio de grado 4, a lo sumo, ¿cuántas raíces podría tener? 4, ¿no? Ya le encontré una. Las otras posibles 3, ¿de dónde van a salir? Bueno, de las 3 posibles raíces que puede tener este polinomio de grado 3 igualado a 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora nuestro problema dejó de ser la función original y pasa a ser esto que recuadré aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí decimos, ok, acá, ¿puedo volver a hacer el mismo truco de recién? No, porque tenés. No porque tengo el término 4 suelto, ahora no son todos proporcionales a x, o sea, ahora no puedo sacar factor común x. ¿Sí? Entonces esto no se puede factorizar de ninguna manera obvia. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde entra Ruffini. Entonces vamos por partes. ¿Cuál es la idea? Fíjense que alguien, el que escribió este enunciado es muy bondadoso y me da una data extra. Me dice que esta función corta el eje x en el punto -2, 0. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que -2 sería otra raíz. Sabemos que -2 es otra raíz, me la están regalando. Fíjense que no la estamos deduciendo, sino que me la dio el enunciado. ¿Cómo verifico que el que escribió el enunciado no me está mintiendo? ¿Qué tengo que hacer para chequear que eso es verdad? F de -2. F de -2, si quieren lo chequeamos rápido. F de -2 me queda -2 a la cuarta es 16 por 3. 3 por 16 es 54, creo. 54. Luego tengo que hacer más -2 al cubo, o sea, -8. Me queda 54 menos 8, que es... ¿Cuánto? 46. 46 menos 8 por -2 al cuadrado, o sea, -8 por 4, o sea, -32. O 46 menos 32, eso es 14. No, ¿qué dije? Estamos haciendo mal la cuenta, ¿no? Sí. 3 por 3. A ver, 3 por 2. 4. Algo mal hicimos. No, 3 por 16 no es 54. Ahí mandamos fruta, ¿no? O yo escuché mal. No, me equivoqué yo. Ok. Creo 3 por 16 no es 54, por eso. 3 por 16 es 48. Ahí está el tema. Entonces me queda 48, menos 8, 40, menos 32, 8, menos 4 por 2, 0. ¿De acuerdo? F de -2 da 0. ¿Sí? Sí. Genial. Entonces, efectivamente, me están dando un dato verídico, obviamente, ¿no? No va a estar mal el enunciado. Entonces, me están diciendo que -2 es una raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, ok, yo no puedo factorizar esto con una x, porque no tengo factor común x para hacer, lo cual está bien, ¿no? Porque si yo pudiese factorizar una x acá, eso significaría que x igual a 0 sería raíz también de esto. Y x igual a 0 no es raíz de esto que está recuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Si evalúo esto en 0, no me da 0, me da 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, básicamente, lo que me dicen es, sabemos que x igual a -2 es raíz de f de x. Ahora, si f de x se factoriza así, que -2 sea raíz de f, quiere decir que -2 es raíz de esto. Sí, también. De la cúbica, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. De hecho, lo podemos chequear. Si evalúo esta cúbica en -2, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, la cúbica no la puedo factorizar tan fácil como factoricé a la de grado 4, pero lo que sí puedo asegurar es que este choclo de acá, 3x al cubo más x al cuadrado menos 8x más 4, si yo lograse escribirlo de forma factorizada, va a tener un factor que a qué va a ser igual. Tiene que ser una función
que se anule cuando x es menos 2, ¿no? O sea, No entendí qué es lo que hay que... ¿se acuerdan cuando cuadráticas hablamos de que podíamos escribirlo en forma factorizada, en forma canónica? ¿Sí? ¿De eso se acuerdan? Sí. Por ejemplo, esto es un recuerdo, ¿eh? Ahora lo borro, recuerdo. Si tengo una cuadrática que tiene como conjunto de ceros, o sea, como conjunto de raíces al menos 2 y al 5, por ejemplo. ¿Alguien me dice rápido cómo escribir una cuadrática? ¿Cómo me conviene escribirlo? ¿En forma factorizada, en forma canónica? ¿En qué forma? Factorizado. Factorizada. ¿Alguien me dice cuál es una cuadrática que tenga ese conjunto de ceros en forma factorizada? X más 2 por Excelente. X menos 5. Perfecto, esa es una. Después yo podría multiplicar, o sea, en este caso A sería 1, que es el numerito que va afuera. Podría poner otro, pero es solo un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando uno factoriza una función polinómica, cada uno de los factores es básicamente x menos la raíz. Fíjense que esto es x menos 2 y esto es x menos 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada uno de esos factores se va a hacer 0 cuando x valga lo que vale la raíz. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, si esta función cúbica tiene un factor, tiene a menos 2 como raíz, cuando yo la factorice, uno de sus factores seguro que va a ser X más 2. x más 2. Y esto va a estar multiplicado por algo que, como esta es una función de grado 3, ¿esto de qué grado es? X más 2. 1, Entonces, esto que me quede acá, ¿de qué grado va a ser? 2. Exactamente. Esto es un polinomio de grado 2. Entonces, básicamente, ahora vamos a Ruffini, ¿está bien? Pero estoy haciendo como la construcción conceptual del problema para los que se perdieron la clase, el final de la clase pasada. Básicamente, el ayudín que nos da el enunciado nos está diciendo, ok, vos redujiste tu problema a una raíz ya la encontraste, entonces ahora tenés que encontrar 3 raíces, o a lo sumo 3 raíces, de un polinomio de grado 3. Pero te doy de regalo una raíz, eso quiere decir que tu polinomio de grado 3, que en este caso es este, 3x al cubo más x al cuadrado menos 8x más 4, seguro se puede escribir como x más 2, ¿por qué? Porque sabés que menos 2 es una raíz de esto, multiplicado por un polinomio de grado 2, ¿sí? O sea, esto sería haber factorizado al polinomio de grado 3. Yo podría seguir factorizándolo una vez que conozca las 2 raíces de este polinomio de grado 2, ¿no? Pero por ahora no sé ni quién es el polinomio de grado 2. ¿De acuerdo? Pero se entiende conceptualmente la idea. Sí. Si este choclo tiene una raíz en x igual a menos 2, quiere decir que este choclo se tiene que poder escribir como este choclito por un polinomio de grado 2. Si yo lograse hacer esto, le gané al problema, ¿no? Porque esto ya sé que es una raíz porque me lo daba el enunciado y después lo único que me va a quedar hacer es buscar las 2 raíces del polinomio de grado 2. Porque para que todo esto sea 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0. De nuevo, insistiendo sobre la importancia de factorizar las cosas. Por eso es que factorizar es importante a la hora de buscar raíces. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Todos y todas? O sea, si ahí hago Ruffini con el menos 2, lo que me queda va a ser la cuadrática y esa la resuelvo con resolvente para encontrar las otras 2 raíces. Perfecto, excelente. O sea, hacia eso vamos. Entonces, ¿qué es Ruffini? Ruffini es la estrategia que ahora, si quieren, tratamos de, para que no parezca magia negra, justificarla un poquito, pero Ruffini es la estrategia que nos dice, che, vos tenés un polinomio de grado 3, pero ¿sabés que se puede factorizar así? Ruffini es el que viene y te dice cómo encontrar a este pibe verde.
O sea, Ruffini nos va a dar una cuadrática. Ruffini nos va a dar una cuadrática, que es la cuadrática que yo tengo que poner ahí, en esa nube verde, para que cuando la multiplique por x más 2 me dé este choclo de acá. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de hacer Ruffini, para que no parezca magia negra Ruffini, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esto sin la ayuda de esa fórmula medio alquimista de Ruffini que algunos por ahí la vimos en la secundaria, otros la vimos por primera vez ahora en el CBC? O sea, fíjense, ¿cuál es mi incógnita ahora en este problema? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando, lo que no conozco? El polinomio este de grado 2. Estoy buscando un polinomio de grado 2. Mi objetivo es encontrar un polinomio de grado 2. ¿Sé algo? Sí, sé un montón. Sé que a ese polinomio de grado 2, si lo multiplico por x más 2, me va a dar este choclo de acá. Entonces, ¿se podría hacer eso sin Ruffini? Desde luego. O sea, la matemática no tiene cosas mágicas. Entonces, hagamos al menos el planteo. Después, si quieren, o incluso lo hacemos, no es para tanto. Y después vemos cómo sale con Ruffini, que es la estrategia ordenada y prolija que nos da la respuesta rápidamente. Fíjense entonces que lo que tenemos es esta ecuación de aquí, donde la incógnita es un polinomio de grado 2. Es un polinomio de grado 2 que no lo conozco. Entonces, si no lo conozco, ¿qué es lo único que puedo decir? O sea, la nube verde, ¿a qué es igual? ¿Cómo es la forma más genérica posible en la que puedo escribir un polinomio de grado 2? X al cuadrado más X más algo más. Cuidado, eso no es la forma más genérica, ¿no? O sea, tengo algo por x al cuadrado más algo por x. O sea, ese que vos me dijiste recién es un polinomio muy particular. Ok. O sea, ¿cómo es la forma general de un polinomio de grado 2? AX cuadrado más bx más c. Exactamente. A por x al cuadrado más b por x más c. Entonces, yo para decir de todos los polinomios de grado 2 que existen en el universo, decir de cuál estoy hablando, ¿cuántos numeritos tengo que dar? ¿Quiénes tengo que conocer? A, B y C. A, B y C. O sea, para determinar un polinomio de grado 2 son necesarios 3 numeritos. ¿Sí? Así como para determinar una función lineal eran necesarios 2, para un polinomio de grado 2 son necesarios 3 numeritos. A, B y C. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nuestro problema es, tenemos que encontrar a B y C para saber quién es ese polinomio de grado 2. ¿Sí? O sea, averiguar la nube verde equivale ¿Están de acuerdo? Que si sabemos quién es A, quién es B y quién es C, averiguamos la nube verde. O sea, porque necesitaríamos A, B y C para hacer después una resolvente con esos resultados. Sí, o sea, después vemos qué hacemos con eso, pero si yo sé quién es A, B y C, yo ya sé quién es este polinomio, entonces ya tengo factorizado este engendro de acá. Okay. Sí, en particular, como es un polinomio de grado 2, además voy a poder usar A, B y C para hacer resolvente y sacar esas dos raíces. Pero la idea en principio es factorizar esto. Después sí, me va a quedar factorizado en una lineal que ya le sé encontrar la raíz. La raíz de esto es x igual a menos 2, de hecho ya la sé porque me la dan. Y lo único que me va a quedar hacer es buscar las raíces de estos dos. ¿Sí? Las dos raíces de la nube verde, que la saco con el resolvente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero de nuevo, no perdamos de vista cuál era nuestro problema original. Nuestro problema original es que tenemos una función de grado 4. A esta función de grado 4 hasta ahora logramos factorizarla dos veces, es decir, sacarle un factor x y ahora le logramos sacar un factor x más 2. Son dos lineales, o sea, dos polinomios de grado 1, o sea que lo que resta es un polinomio de grado 2. Lo que nos falta es averiguar quién es ese polinomio de grado 2. ¿Sí? Una vez que sepamos eso, voy a tener a mi función original, esta función de acá la voy a tener factorizada como x por x más 2 por la nube verde, que es el polinomio de grado 2. Y una vez que yo tenga eso, puedo encontrar a todas las raíces. ¿Están de acuerdo? Porque lo tengo factorizado en cosas a las que le sé buscar raíces. A funciones lineales y a funciones cuadráticas le sabemos buscar raíces. ¿Sí?
¿Están de acuerdo? O sea, ¿se entiende la idea del objetivo? ¿Por qué estamos factorizando? Sí, sí. Genial. Entonces, ¿cómo averiguamos la nubecita? Bueno, dijimos, para averiguar la nube tendríamos que saber quién es A, quién es B y quién es C, porque es un polinomio de grado 2. ¿Sabemos algo de A, B y C? Bueno, sabemos que tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces la escribo acá abajo. Lo que necesitamos es que 3x al cubo más x al cuadrado menos 8x más 4 tiene que ser igual a x más 2 multiplicado por qué cosa. Bueno, por la nube verde. La nube verde es a por x cuadrado más b por x más c. ¿Están de acuerdo que lo único que hice fue copiar esta ecuación de aquí arriba, pero donde dice polinomio de grado 2, escribí explícitamente un polinomio incógnita de grado 2? Sí, sí. ¿Se les ocurre cómo laburar con esta ecuación acá para saber quiénes son A, B y C? No, o sea, realmente no se me queda una idea. No, la verdad es que no. Bueno, X más fíjense 2 una cosa. cuadrado. Básicamente lo que estoy planteando es una igualdad entre dos polinomios. No estoy diciendo que el polinomio de la izquierda, que es un polinomio de grado 3, es igual al polinomio de la derecha, que es un polinomio de grado 3 también, ¿no? Porque es una lineal por una cuadrática. Sí, Para que dos polinomios sean iguales, básicamente sus coeficientes tienen que ser iguales, ¿no? Así como recién dijimos, para determinar un polinomio de grado 2, una cuadrática, necesitamos tres numeritos, A, B, C y D. Si miramos fijo a lo que tengo a la izquierda, ¿cuántos numeritos hay que dar para determinar un polinomio de grado 3? 4. 4, ¿no? El coeficiente que va con x al cubo, el que va con x al cuadrado, el que va con x y el que queda solo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el coeficiente principal de este polinomio de grado 3? O sea, el que acompaña a x a su mayor potencia. 3. Vale 3. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente principal del polinomio que me quede acá? Para que sean el mismo. 3. 3. ¿Cómo hago ¿Dónde aparece? Así como lo tengo escrito, como está factorizado, todavía no lo tengo escrito en forma polinómica. Entonces, ¿cómo hago para que lo de la derecha me quede escrito en forma polinómica? ¿Se entiende, no? La pregunta, o sea, lo de la derecha está un poquito factorizado, no está escrito en forma polinómica. No está escrito en forma algo por x al cubo, más algo por x al cuadrado, más algo por x, más algo. Si lo quiero llevar a esa forma, ¿qué hago? ¿Multiplicás? Hago la distributiva, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, tengo que hacer la distributiva acá. Tengo que hacer x por todos estos y luego 2 por todos estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer término, tengo que hacer x por este pibe de acá. ¿Qué me da? X al cubo. X al cubo A. por a. Me queda a por x al cubo. Después tengo que hacer, esto va a ser un colorinche, pero bueno, para que se entienda la idea, tengo que hacer este por este. ¿Qué me queda? B por X al cuadrado. Más b por x al cuadrado. Excelente. Ahora voy a tener que hacer este por este. ¿Qué me queda? C por X. C por x. ¿Termina ahí la distributiva? No. No, ya quisiera. No termina ahí. Ahora tengo que hacer este por este, ¿no? ¿Qué me queda? 2 por A por X al cuadrado. 2 por a por x al cuadrado. Me estoy quedando sin colores. Este por este. ¿Qué me da? 2 por BX. Y ahora tengo que hacer. No se ve ni un palo del amarillo. Voy a hacer este. Este por este. ¿Qué me da? 2 por C. Más 2 por C. Entonces ahí medio que ya lo empiezo a tener en forma polinómica. Me conviene acomodarlo un poquito, ¿no? Porque digo, por ejemplo,
¿Quién es el muchacho que acompaña a x al cubo a la derecha? Fíjense que ahí ya sé quién es A, de hecho. Porque para que este polinomio, el de la derecha, sea igual al de la izquierda, ¿cuánto tiene que valer A? 3. 3, ya sé quién es A. Ahora, para los otros no es tan directo, ¿no? Porque ¿quién es el muchacho que acompaña a x al cuadrado? Ojo con la trampa. 3 por 2, 6. No, X al cuadrado no es 1. 6b. 6b, ¿por qué 6? Yo hice el 3, que ya sé que es A, por el 2, 6. Y me queda la b también. Por b por x al cuadrado. Claro, pero están sumados, ¿no? Sí. Entonces no es Perdón, 6b, más b. es 6 más b, ¿no? Igual olvídate del 6 por ahora. Digo, leyéndolo así como está sería 2a, está muy bien lo que hiciste, ¿eh? Ahora vamos a hacer eso. Digo, sería 2a más b. O sea, lo que digo es tengo que tener en cuenta a este pibe y a este pibe. Se suman. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Que hay dos términos que van con x al cuadrado, entonces los toca agrupar. Sí, sí, sí. Entonces, para no estar haciendo malabares, la idea de ese comentario es, che, ojo que el término con x al cubo fue fácil porque está solito, pero los otros empiezan a haber varios. Entonces, antes de hacer malabares, escribamos esto de manera más simpática. Escribamos esto como un único polinomio, con un único término cúbico, un único término cuadrático, un único término lineal y un único término independiente. Entonces, ¿ahora qué hago? Esto es, a por x al cubo no le hago nada porque estaba solo. ¿Qué cosa tengo con x al cuadrado? Tengo, como bien dijeron, b más 2a. Yo voy a tener b más 2a por x al cuadrado. ¿Cómo es el término lineal? B más 2B, no, C más 2B C más 2b por x. por Y X. el término independiente también es uno solo, ¿no? Es 2c. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Acá solo, de acá a acá, agrupé y puse linda la cosa, nada más. Perfecto. Entonces, tenemos que 3x al cubo más x al cuadrado menos 8x más 4 tiene que ser igual a el engendro que tengo ahí a la derecha. Un polinomio de grado 3 conocido, el de la izquierda lo conocemos exactamente porque sé que el coeficiente principal es 3, el siguiente es 1, el siguiente es menos 8 y el último es 4, tiene que ser igual a este. Entonces ahora lo que decíamos antes, para que sean iguales, sus coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué me dice esto en primera instancia? Que 3 es igual a A. Cuando miro, vamos a escribir, ahora sí uso colores. Voy a mirar término verde con término verde. Esto lo que me dice es que 3 es igual a A. Entonces ya sé quién es A. Ahora voy a mirar el término azul con el término azul. ¿Qué me dice eso? Me dice que 1 aquí es igual a B más 2A, ¿no? El coeficiente acá es 1 y acá es B más 2A. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero yo ya sé quién es A. Entonces, como bien decía Emilce, 1 tiene que ser igual a B más 6. Entonces, ¿quién es B? 6 por X al cuadrado quedaría en la función. ¿Cómo? Pará, ¿qué? Me perdí. De vuelta, 7 sería, ¿o no? 1 menos 6. No se apresuren a hacer la cuenta. ¿7 es? No, no es 7. Menos 5 sería. 1 Menos menos 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿cómo? De vuelta, me perdí. Pasé el 6 restando. Sí, listo, ahí va. Ok. Entonces ya sé quién es B. Voy a mirar el siguiente término. Menos 8x tiene que ser igual a c más 2bx. O sea, ¿qué me dice eso? ¿Qué ecuación saco de acá? menos 8 igual C más 2B. C más 2b. Dos incógnitas, pero ya sé quién es B. Sí. O sea, esto me dice que menos 8 es igual a C más 2b, que es menos 5, o sea, C menos 10. Sí. Entonces, ¿quién es C? 2. ¿Sí?
Y fíjense que la última me dice que 4 tiene que ser igual a 2c, pero no tengo más incógnitas porque ya conozco todas, así que acá tengo que cruzar los dedos. Si hice las cosas bien, esta se tiene que satisfacer sola. ¿Se satisface sola esta? Sí. Sí, porque c es 2. Entonces esto me dice que 4 es igual a 4. ¿Sí? Pero ya averigüé al polinomio desconocido porque ya sé quién es A, ya sé quién es B y ya sé quién es C. O sea, esto lo que nos dice es que el polinomio original de grado 3, 3x al cubo, más x al cuadrado, menos 8x más 4, es igual a el factor que habíamos sacado por el dato que me da el enunciado, por el polinomio de grado 2, que no sabía quién era, pero ahora sí sé quién es. ¿Quién es el polinomio de grado 2? 3x cuadrado menos 5x más 2. Excelente. Ya en este punto, cuando esta última ecuación se nos satisfizo sola, uno está bastante seguro de que está haciendo las cosas bien. Pero de nuevo, si alguien tuviese dudas y dice, che, ¿no me habré equivocado en alguna cuenta? ¿Cómo puedo verificar? Bueno, hago toda la distributiva de vuelta y me fijo que la ecuación, que el polinomio que me queda acá sea igual al que me queda del otro lado. Esa sería una forma de verificar. Pero es como deshacer toda la cuenta que acabamos de hacer, básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hicimos es, teníamos un polinomio de grado 3, bajó alguna deidad del cielo y nos dijo, che, menos 2 es una raíz de ese polinomio. Entonces dijimos, bueno, pará, entonces lo podemos factorizar así. X más 2 por algo de grado 2. Y después nos arremangamos y averiguamos quién era ese polinomio de grado 2. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, pero igual es mucho más rápido Ruffini. Desde luego, pero si yo les contaba Ruffini sin decir nada antes, ¿sí? Era como, ¿qué es esta magia negra, no? Entonces, ¿qué es Ruffini? Ahora, para los que no, para los que se habían perdido la parte de Ruffini de la clase pasada, ¿qué es Ruffini? Es una forma esquemática y protocolar, un algoritmo, si quieren, un algoritmo, palabra que está de moda, para hacer este quilombo que acabamos de hacer acá. Pero haberlo hecho es sano, ¿no? Porque básicamente lo que hicimos es, bueno, entender la idea detrás de Ruffini. Entonces, Ruffini, que es un matemático, un matemático que se dio cuenta cómo organizar esta idea, pero básicamente lo que hace Ruffini es esto que acabamos de hacer, pero de una manera más directa. ¿Sí? Cómo averiguar el coeficiente A, B y C conociendo una de las raíces. Y obviamente que, fíjense que esto que acabamos de hacer lo hicimos para este caso, que era una cúbica que se factorizaba en una lineal por una cuadrática, pero si hubiésemos tenido acá un polinomio de grado 7, que le queríamos bajar el grado en 1, o sea, conocíamos una raíz y lo queríamos multiplicar por un polinomio de grado 6, podríamos haber hecho lo mismo, ¿no? Hubiésemos estado mucho más tiempo haciendo cuentas porque iba a ser más largo, pero la idea era la misma. ¿Lo ven? O sea, Ruffini no sirve solo para polinomios de grado 3, sirve para cualquier grado. ¿De acuerdo? Entonces ahora, sí, hagámoslo por Ruffini, para ver qué es más corto, como bien dicen ustedes. Entonces, tenemos que 3x al cubo más x al cuadrado menos 8x más 4, ¿sí? Tiene a x igual a menos 2 como raíz. ¿Sí? ¿Alguien me dicta cómo es el protocolito este de Ruffini? ¿Qué tengo que hacer? Poner menos 2 en la esquina que se formó. Sí, básicamente me trazo Ahí. esas dos linieras. Acá pongo a la raíz que conozco, que en este caso es menos 2. ¿Sí? Fíjate que no pongo 2. Acá, ¿por qué aparece 2? Porque cuando factorizás tenés que poner x menos la raíz, por eso le cambia el signo. ¿Sí? Pero la raíz es menos 2. Y Ruffini lo que te dice es poner la raíz acá. Acá va la raíz. ¿Y después qué hago? Ponemos los coeficientes del polinomio de grado Lo- 3.
los coeficientes del polinomio de grado 3, todos, acá arriba. ¿Por qué es importante lo de todos? Bueno, ahora lo digo. Pero en este caso, ¿qué me quedaría? 3, 1, menos 8, 4. Tienen que ir todos acá. Es decir, si mi polinomio de grado 3 hubiese sido este, ¿están de acuerdo que eso que está ahí es un polinomio de grado 3, ¿no? Es un polinomio de grado 3 que no tiene término cuadrático, pero es un polinomio de grado 3. Entonces, ¿ahí qué tenía que escribir en Ruffini? 3 y acá 0. un 0, ¿sí? No es que me iban a quedar 3 numeritos nada más. Siempre van todos. Si una potencia no aparece, pongo el 0, ¿de acuerdo? En este caso son todos numeritos no nulos, así que aparecen todos así escritos. Bien. ¿Y Ruffini qué me dice que haga? Bajás el 3 y lo multiplicás por el -2. Bajo el 3 así como está, lo bajo acá. Después agarro al 3 y ¿qué le hago? Lo multiplico por el -2, ¿no? Sí, Multiplico, esto es un por, escribo por, para no confundir con la X. ¿Y qué hago con el resultado de eso? lo pones abajo del 1. Lo pongo acá. Entonces acá que me va a quedar un -6. ¿Sí? ¿Y Claro, ahora qué ahí hago? sumarías 1, bueno, Sumo, -6, quedaría -5. -5 y repito. A partir Claro, de acá es repetir. Agarro el -5, tuki por tuki, 10, ¿no? -5 por -2 es 10. sí, sí. Sumo, me queda 2. Ya ni hago las flechitas. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar 2 por -2, que es -4. O sea que acá me queda un -4. Sumo y ¿qué me queda acá abajo? 0. 0. ¿Sí? Entonces, siempre que uno haga, para los casos que nos va a interesar a nosotros, que es que siempre vamos a hacer Ruffini poniendo acá algo que sabemos que es una raíz, esto de acá, este último numerito que queda acá se llama resto. Esto se llama el resto. Siempre que lo que pongamos acá sea una raíz que tenemos garantizado que es una raíz del polinomio original, como en este caso, el resto tiene que ser 0. Porque básicamente es un algoritmo de división, o sea, lo que estamos haciendo es dividir polinomios, ¿sí? Podría pasar que cuando uno divide la división no sea exacta, entonces te queda un resto no nulo. Pero como esta división es exacta, porque yo ya sé que este muchacho de acá es un factor, entonces cuando divida por este factor me tiene que dar algo sin resto, este último numerito tiene que ser 0, ¿sí? Entonces para los ejercicios que se van a cruzar ustedes en esta materia, el último numerito de Ruffini tiene que ser un 0 siempre, si no pifiaron en alguna cuenta, ¿sí? ¿Y qué son estos tres, perdón, estos tres coeficientes que me quedan acá? ¿Qué son? A, B y C. Son los coeficientes del polinomio resultante. En este caso, como yo tenía un polinomio de grado 3 y lo dividí, o sea, le bajé en 1 el grado porque lo dividí por una de sus raíces, me van a quedar tres coeficientes, o sea, un polinomio de grado 2. Si yo hubiese partido de un polinomio más grande, fíjense que acá me van a quedar la cantidad original de coeficientes menos 1, ¿sí? Porque el 0 siempre es el resto que me da 0 y no significa nada. Entonces, tengo A igual a 3, este es A, esto es B y esto es C. Son los mismos que habíamos encontrado, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que el polinomio de grado 3 original es x más 2 por 3x al cuadrado menos 5x más 2. De nuevo, Ruffini es rapidísimo. Lo importante es saber de fondo qué es lo que está haciendo esto, ¿no? Porque si no es medio como mágico. ¿Sí? Nada, de nuevo, cuando van a hacer los problemas, hagan Ruffini. No hace falta que se pongan a hacer todo el show anterior. Solo lo hice para que vean que, digamos, lo que hace Ruffini es algo que tiene sentido, no es magia negra, digamos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, 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 perfecto. Excelente. Entonces, toda esta cháchara, ¿para qué? Bueno, fíjense que finalmente lo que podemos decir es que f de x, que era esto, ¿sí? Ahora lo escribo abajo, pero la voy a copiar porque si no me voy a olvidar. Uh. No, me la mandé. Ahí. Ahora sí.
f de x, que originalmente era este engendro de acá, logramos sacarle un factor común x primero, eso fue lo primero que hicimos, luego nos dimos cuenta que iba a tener un factor x más 2, y lo que nos queda es un polinomio de grado 2 que dijimos que es 3x al cuadrado menos 5x más 2. ¿Sí? Entonces, teníamos una función polinómica de grado 4, no tenemos fórmula para buscar raíces de función polinómica de grado 4, pero luego de todo este laburo lo que logramos es factorizarlo en una lineal, otra lineal y una cuadrática. A esos tres factores sabemos buscarle raíces. Entonces, el conjunto de ceros, para que f de x sea 0, o bien x es igual a 0, que sería que este chabón sea 0, o bien el chabón azul es 0, ¿qué tiene que pasar para que el chabón azul sea 0? ¿Cuánto tiene que ser x? Menos 2. Menos 2. Entonces, o bien x es menos 2, o bien el chabón rojo es igual a 0. Este no es tan obvio, pero es una cuadrática. Ahora sí, podemos acudir a cualquiera de los métodos que tenemos para sacar raíces de una cuadrática. En este caso, ¿qué nos conviene hacer? Resolvente. Resolvente. ¿Sí? ¿Cómo queda la resolvente? ¿Cuáles son las raíces de esa? Sería 5 al cuadrado. No, primero 5 solo. 5 Más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por 3 por 2. o sea, menos Todo 12. eso, No, menos 12 no, menos 24. menos 24. Todo eso sobre 2 por 3. O sea, nos queda 5 más menos. Acá tengo 25 menos 24, o sea, más o menos la raíz de 1, que es 1, sobre 6. O sea que x es, si me quedo con el más, me queda 6 sobre 6, que es 1. Y si me quedo con el menos, me queda 5 menos 1, 4 sobre 6, que es 2 tercios. Entonces, ¿cuál es el conjunto de ceros? Menos 2, 0, 2 tercios y 1. No hace falta que pasemos en 2 tercios o sea, se puede quedar así como fracción. Sí, sí, de hecho mejor. O sea, si les da TOC, esperen que alguien se está uniendo. Ahí está. Si les da TOC, escribir fracciones, pueden poner más o menos esto es 0,66, ¿no? Pero si no, en realidad 0,67 si redondean. Pero sí, yo prefiero que dejen fracciones, más lindo. Ok, ok. Bien. Y ese es el conjunto de ceros. Creo que la función decía buscar los puntos en los cuales cruza el eje X. Bueno, por eso es fácil, ¿no? Porque en todos estos puntos la función va a valer 0, así que los puntos son menos 2, 0, 0, 0, 2 tercios 0 y 1, 0. ¿De acuerdo? Sí. Genial. Todo eso fue el inciso A. Y después que me decían determinar los intervalos de positividad y negatividad de F. Genial. Entonces, el inciso B, lo que me piden es determinar. ¿Lo llamaron así con Adriana? C más y C menos. Si es que hablaron de positividad y negatividad o tal vez todavía no. Sí, sí, porque hicimos las tablas, todo para averiguar positividad y negatividad. Genial. ¿Les pusieron estos nombres? C más y C menos. Sí. Genial. Bueno,
Entonces el inciso B me pide determinar el conjunto de positividad y negatividad de f. ¿Qué era el conjunto de positividad y negatividad de una función? Eran conjuntos que referían al dominio, a la imagen. Al dominio. Exactamente, perfecto. Ojo, eso muy bien la respuesta, porque eso es algo que a veces suele confundir, pero el conjunto de positividad y negatividad son subconjuntos del dominio. Pero lo que pasa es que la condición para saber a cuál de los dos pertenezco tiene que ver con la imagen, ¿no? O sea, básicamente, yo agarro a un pibe del dominio. ¿Qué tengo que fijarme para saber si pertenece al conjunto de positividad o el de negatividad? Si es el conjunto de positividad, por ejemplo, f de x debe ser mayor a 0. Exactamente, o sea, su imagen es positiva y viceversa, ¿sí? Entonces, solo a modo de recuerdo, estos eran los x del dominio de la función, tales que f de x nos da positivo, ¿sí? O sea, de nuevo, se puede escribir como uno de los problemitas de conjuntos que hacíamos al principio de la materia. Y esto de acá, amarillo no, esto de acá son los x en el dominio de la función, tales que f de x me da negativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo resolver esto? Bueno, depende de con qué función estemos trabajando y qué cosas tengamos a mano. Este problema es bastante amigable porque nos pide las cosas en un orden que es bastante sugerente. Pero fíjense que en el inciso A nos pidieron buscar las raíces. Y tener las raíces a mano a la hora de buscar conjuntos de positividad y negatividad es súper útil, porque las raíces básicamente son las que separan los positivos de los negativos. ¿Sí? Entonces, hay veces que los ejercicios por ahí no son tan bondadosos ni me piden las cosas en orden, pero tengan en cuenta que a la hora de, si me dan una función y me piden buscar conjunto de positividad y negatividad, un primer paso muy saludable es buscar las raíces. En este caso ya lo hicimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué particularidad muy cómoda tiene esta función? Además de que ya conocemos sus raíces. Es una función polinómica, o sea que es... ¿Cómo? ¿Continua? Es continua. Como es continua, la única forma de que la función cambie de signo es que pase por una de las que. De las X, del eje X. O sea, que atraviese el eje X, ¿no? O sea, que pase por una de las raíces. ¿Lo ven? Sí, sí. Todos ven que para funciones que no son continuas eso no tiene por qué ser cierto, ¿no? Porque digo, si yo tengo una función que no es continua, no. Por ejemplo, voy a dibujar acá lo que sé por ahora de f, que es muy poco, que son sus raíces. Sé que corta el eje x en -2, en 0, en 2 tercios y en 1, o sea, -2, en 0. Voy a usar una escala más grande así me entra mejor. -2, 0, 2 tercios y 1. O sea, esos 4 puntos que marqué ahí son las 4 raíces, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Si yo tengo una función que no es continua, ¿es necesario que pase por una raíz para que cambie de signo? No. Una función que no es continua puede hacer esto. Esa función cambia de signo sin pasar por una raíz, ¿lo ven? ¿Están de acuerdo con eso? Claro, sí, sí, sí. Ahora, Solo si la... el eje X en las raíces es lo que sabemos. ¿Cómo, perdón, Sofía? Que solo va a cortar al eje X en las raíces. Esta función, sí, acá estoy haciendo un comentario aparte. Lo que digo es,
¿Estás de acuerdo conmigo que si una función no es continua, como la que dibujé acá, puede cambiar de signo sin necesidad de cortar al eje X? No termino de entender lo que estás preguntando. Lo que digo es que una función, olvídate, digo, acá dibujé las raíces de esta función, pero ahora vengo y con otro color voy a dibujar a otra función. Este es el gráfico de una función, ¿no? Cualquiera. Ese celeste que dibujé ahí. ¿Sí? Eso que dibujé ahí, fíjate que es un trazo continuo, ¿no? Eso sería una función continua. Ahora, una función que hace esto, si su gráfico hace eso, ¿estás de acuerdo conmigo que es una función discontinua? Porque pega un salto su gráfico. Sí, sí. Bien, lo que digo es, ¿estás de acuerdo conmigo que una función discontinua puede cambiar de signo? O sea, ¿qué significa que una función sea positiva? Significa que cuando hago el gráfico estoy por arriba del eje X, ¿no? Sí. Y si es negativa, significa que cuando hago el gráfico estoy por abajo del eje X. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Lo que digo es, una función que es discontinua puede pegar un salto y cambiar de signo. Esa función, por ejemplo, de acá a acá cambió de signo. O sea, en esta región sería... Pasó por una raíz. ¿Qué? Y no necesariamente pasó por el eje X. Exactamente. Y no necesariamente hay una raíz. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Perfecto. Lo que digo es, si la función fuese continua, no puede hacer esto. Si una función es continua y cambia de signo, necesariamente tuvo una raíz. Sí. Perfecto. Como la función que estamos trabajando es un polinomio de grado 4, es continua, entonces solo puede cambiar de signo en una raíz. Entonces, eso lo que nos dice es, por ejemplo, en todos los números que estén entre -2 y 0, ¿hay raíces? No. No, porque yo ya encontré las 4, esta función tiene 4 raíces y ya las encontré todas. ¿Sí? Son esas. Entonces, entre -2 y 0, ¿esta función puede cambiar de signo? Sí. En el -1. Ah, no, entre -2 y 0 no, perdón. Y el -1 en la... Sí, la claro, raíz el -1 está ahí solo para marcar la escala, pero no es una raíz, exacto. No puede cambiar de signo. Entonces yo sé que entre -2 y 0, todavía no sé si es positiva o negativa, pero todos los valores o son todos positivos o son todos negativos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Después puedo decir lo mismo entre 0 y 2 tercios. Y entre 2 tercios y 1. Y lo mismo acá afuera, ¿no? Desde 1 hasta infinito, ¿puede cambiar de signo? No. No, porque no hay raíces. Y desde menos infinito hasta -2, ¿puede cambiar de signo? No, tampoco. No. Entonces, la idea, cuando uno va a buscar positividad y negatividad de funciones continuas, es, si uno ya tiene las raíces de la función, ahora lo que hacemos es partir al dominio de la función en los lugares donde haya raíces. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es polinómica. ¿Qué dominio tiene? ¿Cuál es el dominio de una función polinómica? Todos los reales. Todos los reales, ¿no? ¿Están de acuerdo que yo puedo, esta expresión de acá la puedo evaluar en cualquier número real? Porque es básicamente sumar y restar potencias de x. No estoy haciendo nada raro. ¿Sí? Entonces el dominio de f son todos los reales. Entonces yo ahora vengo y parto el dominio en los lugares donde tenga raíces. Entonces lo que sé es que desde menos infinito hasta -2 no cambia de signo. F no cambia de signo. O es siempre positiva o es siempre negativa. Desde -2 hasta 0, F no cambia de signo. Desde 0 hasta 2 tercios, F no cambia de signo. Y desde 2 tercios hasta 1, F no cambia de signo. Y desde 1 a más infinito, F no cambia de signo. Entonces habíamos dicho que el conjunto de positividad y negatividad son los valores de los elementos del dominio para los cuales la función es positiva y los elementos del dominio para los cuales la función es negativa. Pero yo ya logré partir a todo el dominio en 5 conjuntitos, solo 5, donde no cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, ok, está bien, todo muy lindo. Ya entendí que desde acá, que desde menos infinito hasta -2, F no cambia de signo, siempre tiene el mismo signo. Pero ahora me interesa saber si ese signo es siempre positivo o siempre negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer para averiguar cuál de las dos es?
reemplazando en la función, Reemplazando, pero ¿en qué valor? en la X. Sí, pero ¿qué valor le doy a X? Esa es mi pregunta. No sé, probar con las raíces. Si reemplazo en las raíces, ¿qué va a pasar? Si reemplazo la función en -2, por ejemplo. No, me va a dar 0 ahí. Si reemplazo las raíces me va a dar 0, no me va a decir nada del signo, lo cual está bien, porque ahí la función vale negativa. Ahora, me interesa saber qué signo, perdón, vale 0, dije negativa cualquier cosa, vale 0. Me interesa saber cómo es la función cuando estoy entre -infinito y -2. Ya sé que en todos esos valores de x, la función siempre tiene el mismo signo. Si estoy seguro que siempre tiene el mismo signo, basta que reemplacen Hay donde. un número que esté en ese intervalo. En alguno, el que me guste, el que me sea cómodo. Por ejemplo, no sé, ¿en cuál puedo reemplazar? -3. -3. Hago f de -3 y por todo lo que acabamos de decir, todo esto porque f es continua. ¿No? Si f no fuese continua, todo esto que estoy diciendo no tiene ningún sentido. Pero como f es continua, yo sé que desde -infinito hasta -2 no cambia de signo. Entonces me fijo qué signo tiene -3 y en todos los demás de ese intervalo va a tener el mismo signo. Bueno, entonces vengo y agarro la función y la evalúo en -3. ¿Cuánto da? Que alguien haga la cuantita. ¿Alguien la está haciendo o estoy esperando a la nada misma? Yo lo estoy haciendo, profe. Paso Ok. el tema. No, no hay apuro, pero pregunto por la duda, porque por ahí yo estaba esperando y nadie estaba haciendo nada. ¿132 puede ser? Puede ser. Entonces, ¿me importa el valor numérico en sí? Bueno, mucho no. Lo que importa es si es positivo o negativo. ¿Cómo me dio? Positivo. 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 Eso quiere decir que en todos los números, en todos los valores de x, entre -infinito y -2, f ¿cómo va a ser? Positivo. Entonces, este intervalo pertenece ¿a qué conjunto? ¿Al de positividad o al de negatividad? Al de positividad. ¿Sí? Bien, entonces ahora le voy a... ¿Qué tendría que hacer? Venir y reemplazar. Por ejemplo, ahora quiero saber qué pasa con este. ¿Qué hago para averiguar eso? Agarrar de vuelta otro número que esté entre -2 y 0 y reemplazar. Por ejemplo, 1. 1 está entre -2 y 0. -1. -1, perfecto. ¿Sí? Fíjense todo lo que tardaron en hacer la cuenta recién, lo cual está bien porque es medio choclo. Entonces, fíjense este pequeño truco. Nada, solo para ir como acumulando herramientas. De nuevo, o sea, ¿qué es lo que uno tendría que hacer acá? Uno o una tendría que hacer acá. Ir a la función y evaluar en -1. Pero muchas veces en la matemática se trata de economizar recursos. ¿Sí? En un examen, por ejemplo, uno no tiene infinito tiempo. Entonces, cuanto más pueda apurar ciertos trámites, mejor. Entonces, fíjense, la moraleja de lo anterior, tuve que hacer todo un choclo de cuentas y me dio 132. ¿Me importaba en realidad el 132 o lo único que me importaba a mí era el signo? El signo. El signo. Entonces, tratemos de reducir el laburo. Yo vengo acá, tengo que evaluar a esta función que es este choclo de acá, ¿no? En -1.
Pero yo ya me las había rebuscado para factorizarlo y nos dimos cuenta que la función es igual a esto. O sea, yo podría evaluar en este choclo o también puedo evaluar en este choclo de acá. Esta especie de Telefe que me quedó acá, verde, azul, rojo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Digo, es la misma función, solo que escrita de otra manera. ¿Sí? Claro, sí. Fíjense que como esto está factorizado y lo único que me interesa es el signo, esto es más simpático para lo que estamos haciendo, porque si yo logro averiguar el signo de lo verde, el signo de lo azul y el signo de lo rojo, hago regla de los signos y ya sé cuál va a ser el signo del resultado, ¿sí? Si no me interesa el valor. ¿Sí? Entonces yo tengo que venir y evaluar esto en -1. ¿Sí? Entonces, cuando x es -1, lo voy a copiar abajo para que se entienda la idea, después los otros los hacemos más rápido. Tengo que evaluar f en -1, ¿no? F dijimos que es. F de x es x por x más 2 por, ¿cómo era este? 3x al cuadrado menos 5x más 2, ¿sí? Voy a evaluar en -1, ¿sí? Cuando evalúo en -1, ¿este muchacho de acá es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Este muchacho de acá es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y este muchacho de acá, podrían tirarse a hacer la cuenta, totalmente, o sea, digo, ya no es tan obvio así a simple vista, es positivo o negativo, puedo hacer la cuenta y ver qué da, o puedo recordar que esto es una cuadrática a la que ya le encontré las raíces. ¿Cuáles son las raíces de esta cuadrática? Y sería -2, 2/3, 1. No, mucho cuidado. ¿Tiene 4 raíces esta cuadrática? Toda esa lista grande es las raíces de la función original, pero la roja es una cuadrática y tiene solo 2 Ah, raíces. claro, bien, sí, la cuadrática tiene solo 2. ¿Y cuáles eran? 2 Uno y tercios dos tercios. y 1. 1 y 2 tercios, ¿no? Entonces, esquemáticamente tengo el 2 tercios y no sé, el 1 por acá. Entonces, es una cuadrática que tiene esas 2 raíces. ¿Está contenta o está triste esta cuadrática? Está feliz. Contenta. Para arriba. Está feliz, como Riquelme. Entonces, el gráfico esquemático de esa cuadrática es algo así. Sí. Si el gráfico esquemático de esa cuadrática es algo así, cuando le evalúo en -1, ¿me da positivo o negativo? Positivo. Positiva. ¿Sí? Esta cuadrática solo es negativa cuando la evalúes en chabones que estén entre 2 tercios y 1. Para chabones o chabonas que estén fuera de ese intervalito, te da positiva. Que solo con un dibujo, sin hacer cuentas, basta para saber cómo me da el signo de esto. Entonces, cuando evalúo en -1 me queda menos por más por más. ¿Me da positivo o negativo la función? Negativo, profe. Negativo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Claro, sí, sí, sí. Cuando vengo acá tengo que evaluar entre un número que esté entre 0 y 2 tercios. Fíjense cómo, de nuevo, o sea, detenernos a pensar eso nos llevó un rato, pero una vez que uno incorpora la idea, nos simplifica y nos ahorra un montón de laburo, ¿no? Porque yo ahora tengo que hacer f, no sé, en un número que esté entre 0 y 2 tercios, por ejemplo, ¿qué número puedo agarrar entre 0 y 2 tercios? 1/3. La Un parábola. tercio. Excelente. Un tercio. Evalúo x en un tercio. ¿Qué me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. X más 2 en un tercio también me da positivo, ¿no? Porque es algo positivo más 2 me da positivo. Y el último me da positivo o negativo. Bueno, cuando estoy en un tercio, la cuadrática es positiva o negativa. Positiva. Entonces, esto es más por más por más. Tuki, ya sé que es positivo. ¿Sí? De nuevo, parece una huevada, pero fíjense que nos ahorramos como, bueno, el tiempo que le llevó hace un rato a hacer esta cuenta en la calculadora, que fueron algo así como 1 minuto y medio hasta que me dieron la respuesta, ¿sí? Ahora tengo que agarrar un número entre 2 tercios y 1. Por ejemplo, Uy, 3/4, no sé.
Me 3 perdí. cuartos, perfecto. 3 cuartos es un número entre... ¿Sí? Porque 3 cuartos es 0,75, que es mayor a 0,66, que es 2 tercios. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Los primeros dos me siguen dando positivos, pero la cuadrática, ¿cómo me da? Negativa. Negativa porque estoy entre 2 tercios y 1 justamente. Entonces acá f es negativa y ahora tomo un número entre 1 y más infinito. Por ejemplo, 79.014. ¿Cómo me dan estos tres términos? Positivos. Un Todos positivo. positivos. Entonces, fíjense que lo que tenemos es que en el primer intervalo la función es siempre positiva, en el segundo es siempre negativa, en el tercero es siempre positiva, en el cuarto es siempre negativa y en el último es siempre positiva. ¿Necesariamente siempre va a pasar eso? Porque fíjense que quedaron alternados, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. No, puede pasar que sean No, negativos. no, porque por eso, en una raíz puede pasar que cambie de signo, si el dibujo de la función hace algo así, pero también me puede pasar que yo llegue a una raíz y rebote, ¿no? Podría pasar, en este caso no pasó. Además, si cambiara siempre, no tendríamos que hacer todas las cuentas, tendríamos que hacer una sola. Exactamente, digo, si eso fuese una regla general, calculo en el primer intervalo y ya por efecto dominó me salen los demás. Tal cual. Pero por eso, siempre hay que hacer todas, porque digo, en general podría pasar que rebote. Justo en este ejemplo no. ¿Sí? Entonces fíjense que además podemos hacer un gráfico esquemático de la función, ¿no? Porque yo sé que viene positiva, acá tiene que pasar por cero, acá se vuelve, o sea, acá es negativa, entre 0 y 2 tercios es positiva, entre 2 tercios y 1 es negativa y después se va. Sí, es un horror ese dibujo que hice, pero bueno, es difícil hacer dibujos acá. Igual no es excusa porque en el mundo real también hago dibujos horribles, pero... Bueno, nada, ¿cómo quedan las respuestas entonces? ¿Quién es el conjunto de positividad y quién es el conjunto de negatividad? El de positividad sería un 0, 2 tercios. Ojo, te estás comiendo a alguien ahí, ¿eh? Menos infinito, menos 2. Perfecto. Ah, claro. Arranca menos infinito a menos 2, Unión 0, 2 tercios. 0, 2 Unión, tercios, perfecto. unión 1 más infinito. Excelente. ¿Y el de negatividad? Menos 2, 0. Unión 2 tercios 1. Todos de acuerdo que acá son todos paréntesis, ¿no? Porque en los bordes de estos intervalos, por ejemplo en menos 2, en 0, en 1, tengo raíces. Ahí la función no es positiva ni negativa. O sea, esos pibes no pertenecen ni al de positividad ni al de negatividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Y perfecto. es una cosa simpática que también sirve de chequeo en estos ejercicios. Ahí tengo el de positividad, acá el de negatividad y el conjunto de ceros también lo teníamos con llaves porque son 4 que los enumeramos. Eran menos 2, 0, 2 tercios y 1, ¿no? Entonces fíjense que ahí tengo todas las respuestas del problema, si quieren. El conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Como bien me dijeron ustedes, todos estos conjuntos pertenecen al dominio. Son subconjuntos del dominio. El conjunto de positividad son los valores del dominio para los cuales la función te devuelve algo positivo. El conjunto de negatividad son los valores del dominio para los cuales la función te devuelve algo negativo. Y el conjunto de ceros son los valores del dominio para los cuales la función te devuelve cero. Entonces, fíjense, algo que está piola a chequear siempre para ver que no hayamos metido la pata. ¿Pueden tener cosas en común estos conjuntos? Es decir, ¿puede haber un elemento que pertenezca simultáneamente a dos de estos conjuntos? No. No, Ninguno de los tres. exactamente. Vos agarrás un elemento del dominio y tiene que pertenecer solo a uno de los tres. Agarro un X cualquiera y cuando lo evalúo o la función me da cero o me da positivo o me da negativo. Como bien charlamos la semana pasada, la función no puede devolverte dos cosas distintas. A cada elemento del dominio le devuelve una y una sola cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos tres no pueden tener cosas en común, ¿sí? Lo cual podemos chequear rápidamente. Fíjense que no se solapan, ¿sí? No hay ninguno de estos conjuntos que tenga cosas en común. Y además, cuando los junto a todos en una bolsa, o sea, primera observación, C más, C menos y C0 no tienen
elementos en común. Nunca. ¿Sí? Si a mí me quedaba, por ejemplo, que, no sé, el conjunto de negatividad era esto, y en el conjunto de ceros tenía también al -1, algo mal hice, porque básicamente te estoy diciendo que cuando evalúas a la función en -1 te da 0 y también te da negativa. Te estoy diciendo dos cosas que no pueden suceder en simultáneo. ¿Sí? Y otra cosa es que si agarro a los tres y los meto en la misma bolsa, agarro el conjunto de positividad le uno el conjunto de negatividad y le uno el conjunto de ceros, ¿qué me tiene que dar esto? Todos los reales. En este caso todos los reales, en general todo el dominio de la función, ¿no? Claro. En este caso el dominio de la función son todos los reales, así que está muy bien tu respuesta. Pero digo, si la función tuviese un dominio más restringido, cuando junto esas tres cosas me da el dominio. Porque básicamente estoy juntando las tres posibilidades. Entonces, dicho de otra manera, no pueden tener cosas en común y además, dado un elemento cualquiera del dominio, seguro pertenece a alguno de los tres. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nada, esto es una observación teórica solamente, pero que sirve de chequeo. Cuando uno resuelve un problema de positividad y negatividad y ceros, cuando tenemos las tres respuestas, miremosla así rápidamente de que no tengan cosas en común porque... y tampoco que nos hayan quedado cosas del dominio afuera. O sea, acá tiene que aparecer todo el dominio y además no puede haber cosas en común entre los tres conjuntos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Genial, bueno, cubrimos bastante con estos ejemplos que hicimos. Si quieren, en estos minutitos que nos quedan, Lucas, ¿seguís acá? Que habías preguntado lo del 3 de adicionales. Sigo aquí, profesor. ¿Qué dice de ese problema? Si querés lo discutimos brevemente. ¿Tenés el enunciado ahí? Sí. X más alfa a la 5 menos 10 a la cuarta. Con alfa pertenece a los... Pará, un segundo, pará. Primero voy a aclarar acá qué estoy haciendo, así cuando suba las notas, les juro que esta vez no me voy a olvidar de subir las notas. O sea, la semana pasada no las subí porque me olvidé de guardar el PDF, básicamente. ¿Sí? Ahora lo guardo. Adicionales, que es 3,1. ¿Es este? X a la 2. No, pero pará. ¿Qué? Sí, 3,1. Es el 3,1. Ok. Bueno, ahora sí, ¿qué dice el problema? X a la 2 más... Creo que en el ejercicio era un alfa a la 5 o una menos 10x a la 4. ¿Así? Sí. ¿Y ¿No qué? es un 6 el primero? Uy, hizo todo mal entonces. No sé, yo estoy copiando lo que me dicen, ¿eh? No tengo idea qué es. Para mí es un 6, o no sé. En vez de un alfa. El ejercicio decía... Pero pará, ¿y esto que está igualado a algo? ¿Qué hay que hacer con esto? O sea, para mí dice así, sea f de x, Ok, x elevado a la 6, más a por x5 menos 10x4, x a la 6 más a por x a la más quinta. a por x a la quinta, ¿Así? menos 10, sí, menos 10x a la cuarta, con a en números reales, se sabe que menos 2 es un cero de f, determinar a y el conjunto de los ceros. ¿Sí? Sí. Puede ser que este sea el enunciado del problema, pero escrito así me hace ruido, ¿no? Porque fíjense que si me dan una raíz de regalo, pareciera que es un problema de Ruffini, ¿no? O sea, que me voy a encontrar con un polinomio que voy a necesitar que me den un ayudín porque si no, no lo resuelvo. Determinar A y el conjunto de ceros de F. Pero pará, ¿están de acuerdo con eso que esto tiene pinta de que si me dan una raíz es para hacer Ruffini? Sí. ¿Necesito hacer Ruffini si Sí, tengo un polinomio? pero No. técnicamente sí, pero yo lo simplifiqué, hice factor común. No, por eso técnicamente no. Digo, con esta f de x, yo puedo sacar factor común ¿cuánto? X a la cuarta, ¿no?
Y me queda x. Sí. Ah, no, ya está, ya entendí. Sí, sí. Me dan, no dije nada. Saco factor común x a la cuarta y me queda x al cuadrado, ¿qué más? Menos 3x menos 10. ¿Cómo menos No, pará, estoy 3x? haciendo otra cosa. Ah, No, no, es un menos 10. porque cambié, Sí. había cambiado y leí, perdón. No, no, está bien. Fíjense, dije una huevada recién, o sea, se factoriza, ya directamente lo podemos factorizar en x a la cuarta por un polinomio de grado 2. Ya no voy a tener que hacer Ruffini, ¿están de acuerdo? Pero digo, ¿para qué me dan este dato? Para encontrar el valor. Para encontrar el valor de A, ¿no? O sea, yo ya sé que, ¿cuál es el conjunto de ceros de F? ¿Cuál es una raíz muy fácil que está ahí a ojo, que se ve de una? X a la 4. X a la 4, o sea, para que eso sea 0, X tiene que ser 0, ¿no? Entonces, f de X es 0, si X a la cuarta es 0, o si el otro polinomio es 0. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, de nuevo, lo factoricé. ¿Sí? Para que X a la cuarta sea 0, no me queda otra que X sea 0. No hay nada que hacer. ¿Sí? Y esto es un polinomio de grado 2. ¿Cuál es el problema? Que no conozco A. Pero me dicen que f de menos 2 es 0. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que cuando evalúe esto en menos 2, sé que x igual a menos 2 es solución. ¿Están de acuerdo con eso? Lucas, ¿se entiende esto? Sí, entiendo. Ok, entonces, ¿qué hago? Reemplazo menos 2 ahí, me queda menos 2 al cuadrado, más Sí. a por menos 2, menos 10 igual a 0. Esto lo que me dice es que 4 menos 2a menos 10 es igual a 0. O sea que 4 menos 10 es menos 6. Paso el 2a para el otro lado. O sea que a es menos 3. Sí. Bueno, ese es el valor de A. Después lo metés acá y averiguás los ceros. Un cero ya lo tenés, es este. Y los otros dos te van a salir de la cuadrática. O sea, vos ahora ya sabés que f de x es x a la cuarta por x al cuadrado menos 3x menos 10. Entonces, para que esto sea cero, como dijimos recién, o esto es 0, o sea, x es 0, esa es una raíz. ¿Y cuáles son las otras dos raíces? Bueno, las raíces de la cuadrática. Aplicar resolvente y fíjate qué raíces tiene. Resolvente. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Estamos? Por ahí hay una cosa nomás que no me quedó clara, que es cómo hacer cuando te dan una función donde corta X, todo, y una tabla de valores. Te da como una tabla de valores y te pide que encuentres, por ejemplo, los ceros. ¿Qué es lo que No, tengo que hacer? por Es, ejemplo, por ¿qué ejemplo, el ejercicio? 27. El 27 de la práctica 2. Para cada uno de los ceros, pareció a lo que charlamos al principio, ¿no? O sea, es una función continua que sabes, por ejemplo, que en menos 3 vale 2, en menos 2 vale menos 2. O sea, vos ya sabes que entre menos 3 y menos 2 hay una raíz, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, Entonces, con eso ya puedo resolver todo, digamos, sí. claro, tenés que jugar con eso. O sea, vas armando intervalitos. O sea, vos ahí ya tenés un intervalo de amplitud 1 que lo contiene. En el intervalo menos 3 a 2, menos 3 a menos 2, perdón, hay una raíz, un cero. Bueno, y con eso vas jugando. Nada. Bien, Eso. bien, bien. Sí, listo, entonces. Gracias. Genial. Bueno, voy a guardar esto. Una, dos, dos. Bueno, nada, eso.